muchas cosas para esta semana. Mucha información, mucha información. Vamos a empezar con lo más light. El salto de la taranquera del Cabo Colina. Quien decía, no podemos permitir que haya una invasión extranjera como venezolano, como soldado de la patria y esto y el otro. Pero cuando, tú sabes, cuando la gente empieza a ver que posiblemente haya una invasión y esto y el otro, no se quieren quedar afuera. No se quieren quedar afuera. Ese es el politiqueo nuestro. Eso. Yo quisiera que nuestro amigo Roger Vivas nos explicara algo al respecto. Mira, yo creo que es importante dejar algo claro. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Porque nos tomamos muy en serio, y es un propósito de vida, en el exilio. Allá también lo hicimos en Venezuela, salir al paso a todas estas maniobras que han permitido que se perpetúe el régimen castro-chavista, castro-madurista en Venezuela. Y en el caso del teniente Colina, a quien conozco muy bien, les quiero contar una anécdota. En la lucha nuestra allá en Mérida, y con motivo de los hechos del 11 de abril, cuando Chávez cayó, recibo una llamada del general Felipe Rodríguez, de Colina, donde me dice: el general quiere que tú vayas a Caracas y le presentes cuentas. Interpreten ustedes qué puede significar preséntele cuentas al general. Yo con mucho gusto fui y le presenté cuentas. Bueno, quien me fue a buscar al hotel donde me hospedé la noche anterior fue el teniente Colina, con otro teniente delgado, el flaquito, no me acuerdo su nombre. En fin, eso le da una idea si lo conozco o no. Y cuando él estuvo preso, pues cometió la tontería de en el aeropuerto pedir asilo. Eso no se hace, te mete preso de una vez. Él estuvo en la cárcel de Cron durante 2 años. Cuando salí lo fue a buscar por el cariño, el afecto que yo le tenía, porque hablábamos por teléfono. Es más, le decíamos cariñosamente por teléfono, el seudónimo era Chocolate. ¿Cómo está, Chocolate? Hola, mi locutor, mi periodista, ¿cómo está? En fin, eso les da una idea de la amistad y la relación. Y una vez que salió del Cron, nos encontramos, nos abrazamos, lloramos, porque la herida estaba muy abierta, el exilio es duro, ya uno se ha venido a acostumbrar a otras cosas. Y nos tomamos una cerveza, en fin, lo conozco muy bien. Pero mi sorpresa es cuando veo que está actuando como está actuando. Eso con motivo de la elección de Manuel Rosales. Nosotros, un equipo de trabajo por la liberación de Venezuela, nos dedicábamos a repartir el flyer, volantes en toda concentración venezolana, advirtiendo que el castrochavismo se había instalado en Venezuela y que todo lo que venía era manipulación pura, como ocurrió con el referéndum del 2004. ¿Cuál es mi sorpresa? Después de muchos abrazos, después de haber compartido muchos momentos, cuando en el famoso arepaso de la República Bolivariana del Doral, y disculpen la ironía, ahí estaba Patricia Poleo, estaba Corina, estaban todos ellos, Horacio Medina, todos ellos. Vamos, listo, salimos de Chávez con Manuel Rosales, repartí el flyer, y mi sorpresa es que el negro Colina, eso de negro por cariño, lo tira al piso. Yo dije, ¿qué le pasaría a este hombre? Ya cuando terminé mi trabajo solitario, me fui a mi carro y escucho un grito que dice: ¡mira, pendejo! ¿No? Y volteé a ver si es conmigo, era conmigo. ¿Qué pasa, negro? Me dice: ¿qué haces como un pendejo solo? Súmate a la mayoría. ¿Cuál mayoría? Esta mayoría, vamos a las elecciones. Y yo, increíble que tú hayas asumido esa posición. Ahora me queda claro que tú has jugado un doble papel allá y ahora aquí. Es más, me dice, y llamé de testigo a un periodista venezolano llamado Manuel Corao. Le dije: ven acá, Corao, para que seas testigo de esta conversación a grito alzado. Le dije algunas cosas. Le dije que su teléfono se lo guardara, ustedes saben dónde, porque él me dijo: te saco de la lista de mis amigos. Bueno, ese tipo de gente ha venido aquí a medrar. Por eso crearon organizaciones como BPEX, como otra de Patricia Andrade que tú nombraste. Son ONG que reciben recursos y que politiquean rápidamente, porque hay que aprovechar el tiempo. Nosotros no. Ha venido politiqueando, coqueteando con los izquierdistas, con Dona Chalala, con Joe García, con los obamistas. Bueno, y él tempranamente, ahí están los videos de televisión, decía: una invasión jamás. Eso es un golpe de Estado. Ahora sí está de acuerdo con una invasión. Saquen ustedes sus conclusiones.
yo como militar o ex militar y como patriota, no me gustaría que los Estados Unidos se metieran en Venezuela sin que nosotros hiciéramos algo. Claro, eso No da me pena, gustaría, eso porque da eso como sería, pena. sería la máxima expresión de la vergüenza de que como pueblo no tuvimos la capacidad de derrotar a este tirano y tuvo que venir una fuerza de otro país a apiadarse de nosotros para poder sacar estos tipos de patadas. Por supuesto, van a sacar a unos delincuentes que son narcotraficantes y terroristas, pero como militar, o sea, como patriota, no me gustaría que eso pasara sin que nosotros hiciéramos algo. Sería vergonzoso para los militares, para los ciudadanos, que sea una coalición extranjera la que nos libere, cuando en el pasado fue nuestro propio ejército libertador, quien no solo nos libertó a nosotros, sino a 6 naciones en América Latina. Y si ya no podemos hacerlo o no podemos ganar, entonces bueno, necesitamos que nos ayuden internacionalmente. Con respecto al Cabo Colina, bueno, el Cabo Colina es una de las estrellas del programa de Patricia. El Cabo Colina dice que él no está de acuerdo con una invasión norteamericana a Venezuela para liberar a Venezuela, una invasión armada, porque él no puede permitir, como militar, que una fuerza extranjera se toque tierra en Venezuela. No van a poder hacer nada. Si crean una intervención, usted cae en la intervención. Entonces, en el debate no es un pecado. No es un pecado. No es un pecado. En un debate, yo le pregunto a él por qué él no cree en la intervención norteamericana. ¿Por qué no cree en la intervención? Se lo voy a decir por decimoséptima vez porque no creo en la intervención. Primero que nada, como militar no puedo aceptar que venga una fuerza extranjera a meterse en el territorio venezolano. Bueno, y otro oficial que acaba de llegar al imperio mismo es el coronel Paz Jiménez, Rubén Paz Jiménez, que fue entrevistado, ¿no?, hace poco en la 1040. ¿Qué nos puede decir al respecto, Roger? Bueno, es un coronel, yo no lo conozco, pero me remito a lo que él ha declarado. Él ha declarado que hay mucho miedo en los cuarteles, porque él estaba dentro del cuartel, acaba de llegar. Cuestión de días para no decir horas. Pero yo no entiendo cómo estos militares se pronuncian al estilo Plaza Altamira de esta manera. No me vayan a llamar desconsiderado, porque algunos dicen, tuvo la valentía de decir eso en el exilio. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer allá en Venezuela. Lo hicimos. Bueno, fracasamos a lo mejor, y para que no nos mataran estamos en el exilio. Pero un militar está formado para eso, para defender la integridad nacional, la soberanía nacional, defender la Constitución, son los guardianes armados de la Constitución. Yo me pregunto por qué este coronel no actuó. Los militares deben actuar. Los militares no están formados para pronunciarse, para dar discursos, pero creo que es muy importante que dé muchos detalles e información, y eso sí se lo reconozco a este militar, que habla de cómo los cubanos castristas tienen totalmente controlado el ejército venezolano. Eso lo rescato porque de eso no quieren hablar. Por ejemplo, el presidente interino, como le llaman a Juan Guaidó, me llama la atención que él no toca ni con el pétalo de una rosa a los cubanos, que él sabe perfectamente lo que ocurre dentro del ejército. Y este coronel sí dice con claridad que ellos son los que mandan en los cuarteles, los que establecen los planes de acción militar en Venezuela, y que en consecuencia, más grave todavía, que se uniforman con el uniforme de militares venezolanos. Bueno, en manos de ellos estamos, y esos son los que vamos a ver qué ocurre con esto con esta, ya comienza a parecer una burla de la ayuda humanitaria por el tiempo que está transcurriendo. Estos son los militares que van a actuar. Ahora, lo bueno y valiente hubiese sido que cualquier militar que asuma esta actitud lo haga allá, conspirando y preparando todo un equipo para deponer, como lo ordena la Constitución, ese régimen narcotirano. No, Roger, pero fíjate, no es que Guaidó no ataque a los cubanos. No solamente que no lo ataque, aunque no denuncie, etc. Lo vimos en una rueda de prensa llamando a los hermanos cubanos castristas, que quisieran
respetar la Constitución, que dieran el paso al frente, etcétera, etcétera. Pero ahora, hace nada, como dices tú, hace unas horas, el segundo vicepresidente de esa Asamblea Nacional, Stalin González, de una familia extremadamente marxista, porque para ponerle Stalin a un hijo tiene que ser una familia marxista estalinista, inclusive. Acaba de decir que en la futura Venezuela, esa que ellos dicen que van a liberar, Cuba, la Cuba castro-estalinista, la Cuba narco-castro-estalinista, va a poder jugar un papel junto a China y a Rusia. ¿No me puedes decir tú al respecto, Robert? Y además recomienda la necesidad de establecer buenas relaciones con Cuba. El señor Stalin González, que podría haberse llamado Lenín González también, por ejemplo, ¿no? O Adolf González, ¿no sabe acaso que en Cuba no hay ni va a haber en un tiempo corto posibilidad de libertad o democracia? ¿O es que este equipo que rodea a Juan Guaidó cree que Díaz-Canel realmente es presidente de Cuba? Ahora mismo tienen preparado un referendo para aprobar la nueva constitución. Ahí es imposible el voto libérrimo, el voto soberano. Entonces, Stalin González, portavoz del equipo de Juan Guaidó, van ustedes a mantener buenas relaciones con una tiranía como la castrista. Esto realmente es un anticipo muy preocupante en caso de que este grupo se consolide como gobierno. No, y no solamente eso, Roger. Los Castro, la tiranía castro-estalinista, narco-castro-estalinista, es la responsable de toda la destrucción sistemática de Venezuela, destrucción de la familia venezolana, separación de los hijos con los padres, destrucción del futuro de las próximas generaciones, porque esto no se arregla en 20 días, esto lleva años para arreglarse. Y entonces, pero no es la primera vez, Roger, que escuchamos esto de parte de nuestros líderes. Vamos a recordar que Capriles en el año 2011 llegó a Miami con un discurso que distorsionó al exilio histórico de Miami, el exilio histórico cubano, alegando que de él ganar las elecciones, él le seguiría enviando el petróleo de todos los venezolanos a los Castro. Ya en Miami, TV Martí habló con Capriles sobre las actuales relaciones que existen entre Venezuela y Cuba, teniendo en cuenta los miles de barriles de petróleo que actualmente recibe la isla a diario, entre otras muchas cosas. Quisimos saber qué haría él si fuera electo presidente. No está planteada ruptura de relaciones con ningún país del mundo. Como se haya llevado una determinada relación, no necesariamente tiene que ser de la misma forma, ¿no? Pero no está planteado que un cambio de gobierno en Venezuela signifique descalabro para los cubanos. Yo sí quiero mandarle un mensaje de mucha tranquilidad, de mucha confianza. Los venezolanos vamos a jugar a la democracia y los venezolanos tenemos derecho a elegir nuestro presidente, a elegir un cambio de gobierno, a cerrar un ciclo y abrir otro ciclo. Pero un cambio de gobierno no va a significar descalabro para Cuba. Y como si eso fuera poco, Isabel Carmona, la presidenta actual del Partido Acción Democrática, el partido más importante, que acaba de cumplir 77 años de duración, el partido más importante de eso que llaman oposición, adora, es devota de la Revolución Cubana, de Fidel Castro, de Raúl Castro. Y lo dijo en el año 2016 lo dijo, cuando ya los Castro habían depredado y destruido a Venezuela. Nosotros éramos cultores y devotos de la Revolución Cubana. Aparte de ser devotos, éramos devotos de Fidel. Debo agregar que más allá de Fidel, mi amistad
fue con Vilma Espín, la esposa de Raúl. Eso lo sabe Raúl Castro, porque más de una vez Vilma llevó el cariño que yo mandaba para Raúl. Así que no hay nada que esconder acá. Somos una gente que ha luchado con pensamiento de izquierda revolucionaria y por lo tanto es lo que les digo, no tengan miedo de nosotros. Y no solamente eso, Francisco Sucre, además de lo que ha dicho Stalin González, está planteando que Maduro puede ser candidato. Oigan esto, amigos. Esta gente no puede ser candidato, como dijo Robert una vez. Es como si la historia se hubiese escrito de otra manera y Adolfo Hitler hubiese sido candidato, que Adolfo Hitler ganó las elecciones como ganó Chávez. ¿Okay? Que puede ser candidato Nicolás Maduro en esa nueva Venezuela que ellos están planteando. En manos, mis amigos compatriotas venezolanos, piensen, en manos de quién está esta situación en un momento tan determinante. ¿Cómo podría ser Maduro candidato? Le pregunto yo a Francisco Sucre, a Stalin González, ¿cómo puede ser candidato si el Tribunal Supremo del Exilio, el legítimo, que supuestamente es el legítimo, el otro también es legítimo, una guarida de criminales? Bueno, pero vamos a darle el beneficio de la duda. El Tribunal Supremo, el Exilio, sentenció a más de 18 años de prisión a Nicolás Maduro, lo cual ipso facto le inhabilita políticamente. Entonces, señores del equipo de Guaidó, Francisco Sucre, Stalin González, etcétera, etcétera, o sea, pónganse de acuerdo. O sea, esto genera una tremenda confusión y es por eso que, como dije la semana anterior, y ahora se nota más, las redes lo están reflejando así, la gente está mirando para un lado y para otro como diciendo, bueno, ¿y qué es lo que pasa aquí? No, Francisco Sucre es el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. No es cualquier persona que dijo tal cosa. Además, encima de que él está inhabilitado por el supuesto Tribunal Supremo de Justicia legítimo del exilio, en el exilio, Maduro tiene doble nacionalidad. Más grave todavía. Es todavía peor porque no había que sentenciarlo. Maduro tiene doble nacional, en el mejor de los casos, porque a lo mejor nada más que tiene una, la colombiana, pero en el mejor de los casos tiene doble nacionalidad, cosa que en todos estos años los asambleístas no llevaron ese debate a la asamblea. O sea, nadie habló de que tuviera doble nacionalidad. Claro, el problema está en que Capriles también la tiene, porque además de venezolano es polaco, y Henry Ramos Alup, además de venezolano, es libanés. Estamos rodeados. Entonces, esa es la situación. Y si me permites algo más, Robert. Ayer mismo se anunció, e insisto en lo que el discurso con el cual comencé este trabajo del día de hoy. Esa es nuestra obligación, lo asumimos con honor, con mucha responsabilidad, nadar contra la corriente, pero es nuestra obligación en el exilio, abrirle los ojos a ustedes. Somos más anticastristas y antimaduristas y antichavistas que nadie, que eso quede claro. Ayer se anunció la contratación de un bufete aquí en los Estados Unidos, habida cuenta de que ya se designó la nueva junta directiva de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela. Tiene una cantidad de estaciones expendedoras de gasolina en toda esta gran nación. Y la contratación de un bufete para que en un momento determinado, porque va a haber querellas de carácter judicial y legal, defienda los intereses de PDVSA y de Citgo y los intereses del gobierno, en caso de concretarse, de Juan Guaidó. ¿Saben ustedes quién es el líder de ese poderosísimo bufete de abogados? Thomas Shannon. Thomas Shannon fue la persona escogida por Barack Hussein Obama, un evidente islamista, más que islamista con simpatía al islamismo radical, porque el islamismo como religión como tal se respeta, un izquierdista confeso e indisimulable,
Chano fue escogido por Obama para asuntos del hemisferio, esta parte del hemisferio, y específicamente para el caso venezolano. La gran sorpresa para muchos, para nosotros no, porque estábamos dateados, es que Chano aparece dándose besitos con Diosdado Cabello. Entonces, este es el hombre, el de confianza de Obama, que defendía los intereses de Hugo Chávez, del izquierdismo internacional. Este es el bufete, este es el líder de ese bufete que va a defender los intereses. O sea, es increíble lo que estamos viendo y es increíble al engaño al que se está sometiendo al pueblo venezolano. Y no solamente eso que acabas de decir de Shannon, hay un problema de fondo con esa nueva directiva escogida por el presidente interino Guaidó, porque ahí no hay ningún dirigente ejecutivo de la PDVSA antigua, aquellos que sufrieron, que tuvieron que salir al exilio, como por ejemplo Juan Fernández, Horacio Medina, que quiere ser presidente. Que ya nos han dicho que están totalmente en desacuerdo con eso, y pusieron de CEO, de presidente, ¿no? a Smolansky. Está en la Junta. Oye, Smolansky lo están llamando Pimentón. ¿Sabe por qué lo llaman Pimentón? Está en todos los guisos. Smolansky maneja mucho dinero. Ya se lo dije en el video anterior, que le dieron una partida de más de 40 y tantos millones de dólares para ayuda para la democracia en Venezuela, humanitaria, y luego le aprobaron, debe haberlo recibido ya, él lo maneja discrecionalmente con su gente, de más de 60 y tantos millones de dólares. Pero ahora mismo el gobierno del presidente Trump anunció más millones. Señores, ¿quién está controlando el manejo de esos recursos? Eso explica por qué, como en el caso cubano, se ha convertido en un gran negocio. Es el mejor negocio para ellos, que en vez de estar allá pasándola muy mal, huir al exterior, pero para seguir haciendo lo mismo. Y otra cosa que nos llama poderosamente la atención, Roger, es esa repetición de eslogans creado por la revolución cubana. Oh, sí. Eso de patria o muerte, que en Venezuela editaron y pusieron patria, socialismo o muerte. Cuando Chávez vio la muerte cerquita, eliminó ese. Y ahora nuestro presidente interino, Juan Guaidó, acaba de hacer suyo otro famoso eslogan: vamos bien. ¿Qué nos puede decir al respecto, Roger? Esta lucha tiene tantos componentes que hay que atenderlos todos. Por eso yo veo que eso está al garete. Claro, cualquiera me dice, estás loco, Roger, ¿cómo al garete si todos los países del mundo lo apoyan? Esa es otra cosa. Podemos dedicarle un capítulo a minuciosamente discutir eso, de esa gran campaña internacional que reconoce el gobierno de transición de Nicolás Maduro. Pero ese componente es importante y lo explicamos anteriormente desde el punto de vista de lo que significa el manejo de la psicología de las masas, desde el punto de vista de lo que significa también, si hay interés, como aparentemente lo hay, de preservar el legado de Chávez, por eso hemos hablado de los originarios, ciertos eslogans, ciertos símbolos, ciertos, perdona la expresión, santos y señas que preservan ese legado. Hablamos del escudo. Si yo soy Juan Guaidó, por Dios, lo primero que hago es voltear el escudo, utilizar el escudo de nuestra Constitución de 1960, la democracia venezolana, la bandera igual. Bueno, de vamos bien. En la última intervención de Juan Guaidó, multitudinaria en Caracas, donde ya postergó nuevamente la entrega de ayuda humanitaria, ahora para el 23 de febrero, él le pregunta a esa gran masa, ¿ustedes conocen el eslogan? Palabras más, palabras menos. Díganme cómo vamos. Y la gente masivamente responde, vamos bien. Así opera el aparato de inteligencia del Castro-estalinismo-madurismo internacional. Así operaba la SS alemana de Hitler. Así opera la KGB. Así opera el G2 cubano. Entonces, sí vale la pena detenerse en este aspecto, porque o el muchacho está demasiado jojoto, no sabe dónde está parado, o sencillamente, como le gusta Michelle Obama, ojo con todos estos detalles, pues bueno, hay algo allí que tiende hacia un norte y hay que preocuparse por ese norte con todo esto que estamos hablando. Otro de los asuntos más importantes de esta semana
que es reciente por cierto, es el manejo que está haciendo la Chevron Texaco, empresa amparada por la Halliburton, empresa que en definitiva le pertenece al clan Bush. O sea, llegó a ser, la Chevron llegó a ser la compañía, la empresa más grande del mundo. Y la Halliburton tiene un poder mayor que la Casa Blanca. La Halliburton es la empresa, la holding del clan Bush. En el año 2003, Hugo Chávez le otorgó en cadena nacional, le otorgó a una serie de compañías multinacionales, entre ellas la Halliburton, le entregó la explotación de ciertas industrias. A la Halliburton le entregó casi el 70% de la explotación de la plataforma del Tana, los mayores yacimientos de gas en el planeta Tierra. Llegó a tener una creencia con PDVSA de $2 millardos, 2 billones. 2.000 millones. 2.000 millones, billones, como le quieran decir en Estados Unidos, o millardo, como decía Caldera que había que decir. 2 millardos de dólares. Y resulta que ahora con esta especie de ley Halliburton que instaló Trump como una medida económica para presionar o para adelantar la caída por la vía pacífica del castro-estalinismo en Venezuela, deja fuera entonces a la Chevron Texaco. Y entonces, no, con mi negocio no se metan, Y entonces empezaron a mover las piezas para que sacaran a la Chevron Texas de ese paquete, de esa prohibición. Y entonces, ¿qué tú crees, Roger, que dirán las demás empresas norteamericanas que ya están trabajando en Venezuela en el plano, en la extracción petrolera, gasífera, etcétera? Esta desgracia, este demonio que se nos ha sembrado como dirigencia política en Venezuela, hay que extraerlo de raíz. Y lo que está ocurriendo no es precisamente para eso. De allí que insistimos en que es imperdonable. La historia no va a perdonar que se haya desperdiciado nuevamente las oportunidades que Dios le ha dado al pueblo venezolano, de que la gente se mantenga con fe en la calle y mandarlos para su casa de nuevo. Todo el mundo esperaba que cuando Guaidó se juramentara, ya era el comienzo del final. No, ya vamos ahora hasta el 23. Ahora sí la ayuda humanitaria entra el 23. O sea, mientras ese colaboracionismo continúe, no va a pasar lo que le pasó a Argentina. Argentina se liberó de Perón, pero no del peronismo. Ahí está la desgracia en Argentina. Nicaragua. En su momento, Nicaragua cree que se ha liberado del orteguismo y ahí lo tiene. Venezuela podría liberarse del castrochavismo, madurismo, pero no de ese modelo porque cuenta con el colaboracionismo interno y, por supuesto, los grandes intereses internacionales. Y también ya vimos que la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental declaró que ya ellos están descartando la vía por la fuerza para salir de Maduro o de los Castro. Pero ya eso lo veríamos venir hace tiempo. Es más, antes de que explotara la crisis, ya le estaban poniendo el parche antes que apareciera el hueco. Y vemos cómo Ramos Alú, en septiembre del año pasado, celebrando el aniversario número 77 de Acción Democrática, le dedica una parte importante de su discurso a advertir que la vía era pacífica y electoral, y advertir que no se podía seguir manoseando la intervención extranjera, la invasión extranjera. Vamos a recordarlo. Porque también tenemos el respaldo de la comunidad internacional, que tenemos que seguir luchando para lograr condiciones electorales que nos permitan elegir y cambiar democráticamente a este gobierno. Y digo que democráticamente, porque nosotros no queremos guerra, que es precisamente lo que quiere el gobierno, que nosotros no queremos matanza, que es precisamente lo que quiere el gobierno, y por eso niegan todas las condiciones de participación electoral democrática.
Si es que está clarísimo. Lo que no puedo entender, y quiero atribuirlo a una equivocación de buena fe, es que hay algunos que piensen que la solución del problema político, económico y social venezolano se va a resolver a tiros o en una especie de guerra civil, donde los tiros los pongan otros y los muertos los ponga la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Eso no lo entendemos. Y ni que nos maten y nos martiricen y nos trituren y nos sometan al peor de los laboratorios de guerra sucia, no vamos a ceder en nuestro propósito de seguir empeñados en que la solución de la crisis venezolana no sea resuelta a tiros, no sea resuelta con muertos ni con heridos, sino que sea resuelta democráticamente. En una palabra, no queremos que la crisis se resuelva conforme quiere el gobierno, que es a tiros con muertos y heridos, sino como lo quiere la inmensa mayoría de los venezolanos y de la comunidad internacional, que es de manera pacífica y democrática. Cada vez que uno habla con alguien de la Comunidad Europea, con el gobierno de los Estados Unidos, con la gente del Grupo de Lima, nadie nos ha dicho a nosotros que esto se tiene que resolver a tiros. Nadie nos ha dicho a nosotros, está cerrada toda posibilidad electoral y hay que desatar una guerra civil. Nadie, jamás. Al contrario, lo que sí nos reclaman en la comunidad internacional, y con mucha razón, es que los partidos de la oposición venezolana tienen que unirse. ¿Qué es más deseable? ¿Una elección libre o un golpe de Estado? ¿Qué es más deseable? ¿Una elección libre, bien supervisada, donde la gente se puede expresar, o una invasión militar? ¿Qué es mejor? ¿Una elección o una guerra civil? Yo me pregunto, caramba, ¿será que el nivel de exasperación y de desequilibrio de alguna gente ha llegado al extremo de querer no votar sino disparar? A mí eso me llama mucho la atención. Y fíjate que la atención la están llamando no exactamente medios de comunicación vernáculos, sino que el hecho está llamando la atención de importantes medios de comunicación internacionales. Cuando tú hablas de invasión militar, ¿qué piensa la gente? Bueno, que va a haber una matanza. Entonces, ¿qué es lo deseable? Que no haya invasión militar y que la comunidad internacional, lo mismo que nos ha dicho a nosotros, le exija al gobierno que haga elecciones libres, que se designe un Consejo Nacional Electoral imparcial. Bueno, ahora, repito, no sé por cuál extraña razón, o no sé si será un proyecto cuyo financiamiento exige la muerte, yo creo que a quien más le conviene la violencia al gobierno. A quien más le conviene la violencia al gobierno. A quien no le conviene elecciones limpias es al gobierno. Ergo, si el gobierno quiere violencia, yo no la quiero. Y si el gobierno no quiere elecciones, yo tengo que luchar por ellas, porque ese es un método eficiente y el gobierno lo sabe, que al realizarse de manera imparcial el gobierno va a perder las elecciones. Bueno, mira, yo lo que te voy a decir es lo siguiente: si Chávez saca los votos para sacar 130, 140 o 108, 162 diputados, pues lo saca. ¿Cómo se va a hacer? Aquí Ramos Alupe, en su gira por Miami, hace unos días, donde fue entrevistado, entre otros, por Roger Viva, en La Poderosa, está diciendo que si Chávez saca 160, 168, todos los diputados, que hay que aceptarlo. ¿Cómo se va a hacer? Claro, ¿cómo se va a hacer? Si están montados en la trampa de la vía electoral. Chávez va a sacar justamente los diputados que él necesita para tener la mayoría absoluta de la Asamblea, es decir, las 2/3 partes. Eso es lo que va a sacar Chávez. Y ellos lo van a tener que aceptar, porque ellos entraron en ese juego. Aceptaron los circuitos, el sistema de los circuitos, aceptan el REP como está, aceptaron la modificación de la ley electoral, han aceptado todo. Entonces, claro que hay que aceptar los resultados, así sean 168 diputados, todos los diputados. Claro que lo hay que aceptar, hay que aceptarlo. Ese es el problema. Ese es el problema, que hemos ido a unas elecciones una vez más, sin condiciones, sin establecer las normas mínimas para poder ir,
en igualdad de condiciones, como hizo la oposición chilena, por cierto, cuando el plebiscito que sacó del poder al general Augusto Pinochet, que no fueron a las urnas hasta que no tuvieran una confección de lo que eran las reglas electorales a raíz de esa dictadura que duró casi o más de 15 años. No fueron a las urnas hasta que no tuvieron la seguridad de que había una igualdad de condiciones. Eso es lo que no han hecho nuestros políticos, porque no les interesa, porque ellos están en la conchupancia, ellos están en lo suyo, en su parcelita, ellos están en su negocio personal. Pero la cosa se está complicando porque hay informaciones, no sabemos si son fidedignas o no, pero el rum rum camina, que se han vaciado las cárceles de Venezuela para utilizar a los pranes y a estos hiper homicidas, asesinos, en el control de una posible sublevación en torno a la búsqueda de los insumos, etc. Roger Viva tiene mucha información sobre un personaje llamado Richard Blanco. Richard Blanco fue por mucho tiempo la mano derecha de Antonio Ledesma. Y después, de repente, aparece casi que de novio con la Fosforito, con Iris Varela. Vamos a dejar que Roger nos explique un poco más al respecto. Por eso nos preocupamos en dar detalles y documentación para que ustedes saquen sus conclusiones. Efectivamente, más de 13.000 elementos criminales, los peores asesinos del país y cuidado si del mundo, ante muchos de ellos ISIS y el Estado Islámico se quedaron como niño de pecho. Richard Blanco todavía es el lugarteniente de Antonio Ledesma, por eso está ahí, de protagonista. Recorrió el país, las cárceles con Iris Varela, una mujer que da asco en todo el sentido de la palabra, y él es testigo de sección de cómo Iris Varela sacó a la calle a los famosos pranes, a los criminales, los armaron. Esos son los famosos colectivos, esos. La gran pregunta, ¿cómo si Richard Blanco recorrió el país y vio lo que todos sabemos? No le ha dicho al país algo tan grave como esto, que los elementos armados y pagados por el régimen para matar a sus hijos, a nuestros hijos, le tocó la sensibilidad a aquellos que han perdido seres queridos. ¿Cómo es que se calla y se cayó? No hay un solo informe. ¿A qué fue, señor Richard Blanco, a recorrer el país? Para congraciarse con la comandante, la impresentable comandante Fosforito, o responda a qué fue. Pero usted sabe perfectamente, y ahí está el documento, que esto que estamos afirmando aquí es totalmente cierto y no tiene perdón de Dios. Y ya para terminar, vamos a tocar el tema más importante de la semana, que es por supuesto, la ayuda humanitaria. Tenemos al gobernador de Puerto Rico diciendo que él no sabe dónde está esa ayuda, pero bueno, por cuestiones de seguridad, dice que él no sabe, pero la ayuda no la vemos, se perdió, o viene en burro, o viene en una chalana, no sabemos. Eso es otra de las cosas que enrarece todo este tema sobre la ayuda humanitaria. El caso es que el gobierno de Trump dejó aquello, dijo, agarre ese gallo muerto en la mano, está en la ayuda humanitaria, no sabemos si se está perdiendo o no, en unos galpones de Cúcuta que dicen también que no está preparado para eso, etc. Y vimos ya indicios de manifestantes con pancartas pidiéndole a Donald Trump que no abandone a Venezuela. La pregunta sería, ¿nos abandonó Donald Trump? ¿Abandonó Donald Trump a Venezuela? Bueno, en la más reciente aparición de Guaidó, yo me quedé loco, como medio país se quedó loco también. ¿Qué es esto, no? Cuando el primer anuncio, dijeron, va a ser grandes anuncios. El primero, el sábado van a recibir información, crearon unas redes de voluntarios para organizarse, para entregar ayuda humanitaria, y ya tiene 250.000. Otro gran anuncio, ya hay ayuda humanitaria en Roraima de Brasil. Ese es un gran anuncio. Otro gran anuncio, que el domingo, este domingo, se movilizan
lo llaman campamentos humanitarios itinerantes. ¿Qué? A ver, ¿cuál es eso? Campamentos humanitarios itinerantes, puro aviso de tipo bluff. ¿Y quién está ganando tiempo? El régimen de Raúl Castro y Nicolás Maduro. Porque es que detrás de esta fachada de lucha porque entre la ayuda humanitaria está todo un entramado de negociaciones con factores internacionales que el pueblo desconoce. Eso es importante que quede claro. Hace un par de días vi y grabé una entrevista que le hiciera NTN 24 a un diputado que está manejando parte de los insumos el operativo un abogado experto en derechos humanos y un general retirado que fue jefe del alto mando militar de las Fuerzas Aéreas. Tanto el diputado como el abogado guaralearon de lo lindo, cantinflearon de lo lindo, no dijeron nada. Sin embargo, el general sí dijo. Vamos a escuchar esta entrevista. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente en Venezuela cuando estos son los hechos. Ante una multitud concentrada en Caracas, ahí la ven ustedes en pantallas, el presidente interino Juan Guaidó anunció que sí o sí la ayuda humanitaria que se encuentra en el centro de acopio de la ciudad de Cúcuta ingresará al país el 23 de febrero. Ante el bloqueo del régimen de Nicolás Maduro, Guaidó aseguró que desde este fin de semana comenzará la organización para que esta ayuda llegue al pueblo venezolano. Seguiremos invitando a que la ayuda humanitaria entrara, porque la ayuda humanitaria va a entrar sí o sí a Venezuela. Porque el usurpador va a tener que irse sí o sí de Venezuela. Pero esto no ha sido fácil y por eso se abre un debate también si podrá llegar la ayuda humanitaria a Venezuela de la forma como lo plantea el gobierno interino. ¿Cuáles son las opciones para ingresar la ayuda al país? ¿Se va a lograr? Y sobre todo, ¿será de forma pacífica? ¿Los militares finalmente terminarán ayudando para que esa ayuda llegue a quien más lo necesita? Y vamos a debatirlo en Suma la Noticia. Les doy la bienvenida. La entrada de ayuda humanitaria internacional a Venezuela ya tiene fecha. Así lo anunció el presidente encargado Juan Guaidó en su discurso ante la concentración de cientos de personas que atendieron el llamado a marchar este martes. El 23 de febrero sería el día en el que a través de corredores humanitarios ingresen a Venezuela las casi 100 toneladas de ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos y que se encuentran represadas en Cúcuta. La ayuda humanitaria en este momento es la insignia. Esto puede ser el gran triunfo. Y yo ya ni siquiera, y te lo pregunto, no lo traslado solamente a la figura de Guaidó. Esto lo traslado a la comunidad internacional. Este puede ser el gran fracaso de la comunidad internacional, el gran fracaso de la administración del presidente Trump, si esa ayuda humanitaria no entra al país. Antonio, aquí creo que se está jugando la credibilidad, no solamente Estados Unidos, sino todos aquellos países que hoy apoyan y colaboran para esta ayuda humanitaria. ¿Tú ves un escenario posible en el que esta ayuda humanitaria nunca entra a Venezuela? No quiero plantear ese escenario. Anunciamos entonces que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. Así que desde hoy acompañaremos a todos los sectores, transportistas, enfermeras, médicos, a organizarnos. El día sábado, grandes asambleas, cabildos en toda Venezuela para organizarnos. El día domingo, campamentos humanitarios y preparándonos entonces para que apenas a un mes de haber tomado juramento todos juntos, miren todo lo que hemos logrado como sociedad.
El presidente interino aseguró que a la fecha ya se han registrado más de 150.000 voluntarios que ingresarían la ayuda humanitaria a Venezuela. Guaidó hizo una invitación a todos los venezolanos para que se registren en lo que, según él, debe ser el mayor voluntariado en el país. Y ya saben, tenemos fecha de ingreso y muy importante registrarse e ingresar como voluntarios en el más noble voluntariado de la historia. Es una avalancha humana ayudando al prójimo, una avalancha humanitaria por Venezuela. Dios los bendiga y les pregunto, ¿se puede o no se puede? ¿Cómo vamos, Venezuela? Juan Guaidó hizo más anuncios. El presidente interino confirmó que Brasil aceptó instalar en el estado fronterizo de Roraima, al norte del país, un centro de acopio de ayuda humanitaria para Venezuela. Según la representante en territorio brasileño del gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por el presidente Jair Bolsonaro, el estado de Roraima será el segundo gran centro de acopio después de Cúcuta en Colombia. Y con todo este contexto y con los anuncios y con lo también complejo que ha sido realmente tener una logística de cómo va a llegar esta ayuda humanitaria a quienes más lo necesitan en Venezuela, la pregunta de hoy en @NTN24 Zoom es: ¿qué opciones hay para hacer llegar a la ayuda humanitaria a Venezuela? ¿Cómo hacerla llegar? El hashtag de hoy es Zoom Venezuela y así empezamos el debate. Nos acompaña desde Cúcuta José Manuel Olivares, él es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, dirigente nacional de Primero Justicia. En Caracas está con nosotros el general retirado Manuel Andara, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Venezuela. Y también está con nosotros Nizar El Faqih, él es abogado especialista en derechos humanos. Nos acompañan los tres hoy en el programa. Diputado, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la situación en este momento de esa ayuda humanitaria? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuánto es? ¿De qué tipo de ayuda humanitaria estamos hablando? Porque entonces muchos piensan que se va a dañar, qué va a pasar con esa ayuda si realmente no logra entrar. Todas esas preguntas son importantes para ponerlas sobre la mesa antes de entrar al debate. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Saludos desde Cúcuta, a quienes se conectan desde Washington y Caracas y a todos los que nos ven. Primero decirles que hay que entender bien los precedentes de lo que estamos haciendo para que el mundo comprenda que esto no se trata de un as bajo la manga o de una noticia para acaparar un titular o de que queremos ser tendencia en las redes. Claro, diputado, pero ustedes deben saber, tenemos esta ayuda que nos puede durar, no sé, el señor Guaidó, el presidente interino, ha dicho 90 días, o tenemos una ayuda que puede durarnos para un mes, a eso me refiero. Es que la ayuda humanitaria no está viendo la primera fase de la ayuda. Nosotros tenemos un plan de reconstrucción, estamos en la fase de urgencia, luego viene la fase de emergencia, la fase de estabilización. Esto es un claro, plan pero esa es a largo grande. plazo. Yo estoy hablando del corto, que es el que nos preocupa hoy. Me voy con el abogado especialista en derechos humanos, señor El Faqih, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ve usted esa situación? Porque la ayuda está, los centros de acopio están, es solo a empezar a repartirla, que es lo importante. Pero ¿cómo hacerla llegar? ¿Cuáles son las opciones? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo rescato positivamente lo que explicaba el diputado Olivares en el sentido de, bueno, esto sin duda forma parte de la voluntad política de un país que desea poder solucionar la grave crisis humanitaria que atraviesa. Y para que luego se puedan activar los mecanismos de producción y sin duda pueda además acogerse la ayuda humanitaria que el país requiere con todos los canales regulares que un Estado puede ofrecer para que esa ayuda pueda ser canalizada y que hoy no están dadas
porque hay un régimen que se niega a reconocer que existe una crisis humanitaria y eso dificulta todo el panorama, ¿no? Claro, yo perdónenme que los quiero volver a centrar en el tema. Yo sé que ustedes tienen mucha explicación y el contexto, pero no nos desenfoquemos del tema importante. Y vuelvo a insistir, general, la ayuda está y no la han puesto en contexto tanto el diputado como el abogado. ¿Para qué sería? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que hace falta? Y sin duda es un aliciente pensar o saber que estamos en una primera fase y que esta ayuda va a entrar, como ha dicho el presidente interino Guaidó, este 23 de febrero. Yo quiero enfocar el programa de hoy en cómo van a hacer para hacerla llegar. ¿Qué tan real es que esa ayuda humanitaria llegue a donde debe llegar, general? Bueno, Andrea, buenas tardes. Un placer estar contigo y para todos tus oyentes y televidentes. Realmente el kit aquí no es tanto el kit médico, no son los furgones, no son las mismas medicinas. Es el hecho de que eso pueda llegar a nuestra gente, a los que más la necesitan. Y todo eso depende del contexto que maneja la Fuerza Armada. Claro, general, entonces vamos a decir que también la entrada de esta ayuda humanitaria está dependiendo también de los militares, es decir, la salida de Nicolás Maduro, según muchos analistas políticos, depende de los militares. Entonces podemos decir también que la entrada de esta ayuda humanitaria depende de los militares. Sí, señor, depende en sumo grado de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y sí, como lo dijo Roger Viva, se ha creado una red de voluntarios por Venezuela. Para inscribirse en esa red hay que bajar una planilla que está en un portal creado supuestamente por ellos para este fin. Y en esa planilla le piden el nombre, el apellido, la cédula de identidad, el número de teléfono celular, si el teléfono celular es inteligente o no. Ahí va y santa. El vehículo, los datos del vehículo, pero eso es impresionante, Ajá, y nombran como los ejecutivos, los altos ejecutivos de este operativo, a dos personas interesantes. Número uno, Ismael García. Y número dos, Miguel Pizarro. Y ya para finalizar, vamos a comentar algo también terrible. Es tan terrible que hasta ganas de reír dan. La Cruz Roja venezolana, que ahora dice que va a participar en este tipo de operativo, está presidida por Mario Villarroel. Mario Villarroel es amigo íntimo, hasta de la infancia, socio y testaferro de un señor llamado Calixto Ortega. Y bien, mis amigos, ya hemos llegado al final de este nuevo programa. Los quiero invitar, a raíz del domingo pasado, tomamos la decisión de que todos los domingos, a las 6 de la tarde, hora Miami, les voy a brindar un conversatorio. Conversando con todos mis amigos, todos mis seguidores y los que no son seguidores. Así que este domingo nos encontramos en Instagram y en Facebook a las 6 de la tarde, hora Miami. Hasta entonces, muy buenas noches.